Vamos a este domingo maravilloso. Dios los bendiga. A recordar, pero no solamente a recordar, sino que les voy a invitar a que con su imaginación vayamos a ese monte Calvario hace 2000 años, y con la imaginación que Dios nos da y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a estar yendo y viniendo al presente, porque vamos a recordar lo que Dios ya hizo, pero también vamos a conocer de parte de Él lo que en este momento nos quiere decir. Recuerden que son 7 palabras, pero esta vez vamos a escuchar que esas 7 palabras significan 7 decretos de vida y vida eterna para todo aquel que cree en Jesucristo. Amén. Así que vamos a nuestra Biblia, al Evangelio de Marcos, al capítulo 15, al versículo 22, y vamos a escuchar la remembranza que hace este discípulo Marcos, apóstol, acerca de ese día en ese monte Calvario. Dice el versículo 22 del capítulo 15: y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cierren sus ojos. Padre, te damos gracias porque hoy es un día muy especial. Es el día maravilloso en que realmente debemos de considerar que hay un antes y un después, porque a partir de ese instante, de esos instantes en esa cruz, lograste, Señor, la única victoria que nos debe de importar, la victoria de tu Hijo Jesucristo sobre el pecado, para darnos la gracia de la salvación y la vida eterna. Hoy te honramos, Señor, con todo nuestro corazón. Hoy te adoramos y te alabamos y te reconocemos como el único y suficiente Dios, como el único y suficiente Salvador para nuestras vidas. A ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, Señor. Así que bueno, antes de empezar, bienvenidos a los que vienen por primera vez, ¿verdad? ¿Sí? Bienvenidos. ¿Su nombre? Edith. Jesús. ¿De dónde viene? De California. O sea, aquí cerquita. California, Estados Unidos, ¿verdad? Así que bienvenidos, que Dios los bendiga. ¿Cuántos pueden decir Dios te bendiga? Dios los bendiga. Es un placer, es un gusto tenerlos aquí entre nosotros. Y bueno, este día en que se recuerda ese hecho glorioso de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz, en aquel monte Calvario, está muy significativo por muchas cosas que sucedieron. Entre ellas que nuestro Señor Jesucristo pronuncia 7 frases que hemos dado a llamar como las 7 palabras. Pero son 7 palabras
que realmente son decretos de vida para nosotros. Cada palabra del Señor Jesucristo es un decreto, no es probablemente, no es quizá va a suceder, sino que lo que dice nuestro Señor Jesucristo es que es un hecho que se está realizando o se va a realizar. En este caso, vamos a escuchar con toda atención, desde otra perspectiva, tal vez por primera vez, 7 palabras que significan esos 7 decretos de vida para el día de hoy, para todo aquel que cree. Así que tenemos que tomar en cuenta 4 puntos muy importantes. En primer lugar, este sacrificio en la cruz significa la mayor victoria en todo el universo, en el cielo y en la tierra, y fue concedido por nuestro Señor Jesucristo. ¿Decimos amén? Amén. Lo segundo que debemos de conocer es que esas 7 palabras que representan 7 decretos de vida, cada una de ellas significan y significaron también en su momento la tan esperada salvación para la humanidad por medio del sacrificio de Él. Lo tercero que debemos entender es que el Señor Jesucristo va a dirigirse a vidas resucitadas, pero también se va a dirigir a aquellos que el día de hoy abran su corazón y lo acepten como Señor y Salvador de sus vidas, y puedan pasar de muerte a vida en Cristo Jesús. Y por último, debemos de saber y de entender que el sacrificio de la cruz, en la cruz, es un hecho consumado, es un hecho que ya fue, y que por lo tanto hoy necesitamos más que enfocarnos, que es súper importante, en ese hecho para nuestra vida, es en lo que es el resultado de ese hecho consumado en la cruz por nuestro Señor Jesucristo, y que a través de esas 7 palabras significan para nosotros en el momento actual un decreto de vida y vida eterna. Amén. Así que esto, lo primero que vamos a conocer en forma general, es lo que la misma Escritura nos da a conocer de qué es el efecto, cuál es el efecto que hay en nuestra vida el día de hoy. Y lo podemos leer en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 1, el cual nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio, ¿qué nos dio? Vida. Vida, juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, es decir, hoy, eso quiere decir, en los siglos venideros, nos da a entender que hoy el Señor quiere mostrar el efecto de los decretos que dijo ese día en la cruz, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esa es nuestra realidad. Ese es el efecto del sacrificio en la cruz. Ese es el efecto de 7 palabras, 7 decretos de vida para nosotros.
La Escritura lo dice claramente. El hecho ya fue consumado, y todo esto para que hoy aquellos que estamos en Cristo tengamos vida y la tengamos en Cristo Jesús, y mostremos a todas las generaciones actuales y venideras las gloriosas riquezas de las cuales disfrutamos por tener a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador. Y porque ahora podemos entender y podemos vivir lo que está escrito en Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Denle una ofrenda de palmas a nuestro Señor. ¡Aleluya! Empezamos las nuevas noticias y empezamos entonces a poner atención a esas 7 palabras que hemos escuchado tal vez muchas veces, que hemos escuchado de diferente manera, en diferentes mensajes, pero que hoy el Señor nos quiere hablar de una manera fresca, de la manera que nosotros necesitamos conocerlo a Él en este día. 7 palabras, 7 decretos de vida. Así que, en primer lugar, les decía hace un momento, vamos a usar nuestra imaginación y vamos a ir y vamos al pasado y vamos a regresar al presente. Así que recuerden o entérense lo que hace 2000 años sucedía allá en Jerusalén. Nuestro Señor Jesucristo había sido traicionado por uno de sus discípulos. Había sido arrestado por aquellos hombres, sacerdotes, escribas, principales del templo de Jerusalén, que habían intentado una y otra vez sorprenderle para poder tener un motivo y poderlo apresar. Así que ellos ya tenían sus argumentos para poderlo tener enfrente de un juicio, en este caso un juicio religioso ante el Sanedrín, donde estaban los principales sacerdotes reunidos para poder juzgar una causa de algún judío, si era buena o era mala, y su correspondiente condena. Así que para ello se valieron de la traición de uno de sus discípulos, lo aprendieron, Jesús ya lo sabía. Fue condenado en un juicio injusto, religioso, porque no le pudieron encontrar ninguna causa. De ahí pasa a un juicio político con Poncio Pilato, y de ahí a un juicio civil con toda la multitud. Todos lo condenaron, todos lo encontraron culpable sin tener ninguna culpa, y la condena fue que tenía que ser crucificado. Después de escarnecerlo, después de escupirlo, después de golpearlo, después de ponerle una corona de espinas encajándose en su cráneo, lastimando su piel, lastimando su cráneo, sangrando, después de haberlo bofeteado, después de haberle dado 40 latigazos, no con cualquier látigo, sino con un látigo que tenía huesecitos, tenía metales, y que al pegarse con la carne desprendía también la carne. Después de todo ese gran sufrimiento, lo hacen cargar su cruz y lo dirigen a ese monte llamado el Gólgota, que traducido es calavera por la forma que tiene, y en ese monte a las 9 de la mañana, muy temprano, les urgía crucificarlo. El Señor está en una cruz. Son las 9 de la mañana. Estamos todos ya participando. Lleve su imaginación ahí. Son las 9 de la mañana y estamos observando lo que sucede alrededor de esa cruz. Y vemos cómo después, no satisfechos con haberlo golpeado, con haberlo escarnecido, con haberlo culpado y condenado injustamente, ahora asusan a la gente, los principales sacerdotes, los que pasan por ahí, menean la cabeza, los siguen escarneciendo, los siguen tentando. Satanás está desesperado, empieza a empujar a aquellos hombres incrédulos para que le empiecen a tentar las mismas tentaciones que había tenido Jesús frente al diablo en aquel desierto después de 40 días de ayuno y oración. Ahora las quería hacer a través de los hombres, ya no se le quería enfrentar directamente, lo hacía a través de esos hombres diciendo las mismas palabras: si tú eres el Cristo, baja de esa cruz, si puedes salvar a los demás, sálvate tú mismo, desciende, desciende. Era lo que le urgía al diablo, estaba desesperado, la gente lo escarnecía, pero Jesús se mantenía en la cruz. Son las 9 de la mañana, recuérdenlo, está en la cruz nuestro Señor Jesucristo. Empiezan a pasar los minutos,
La desesperación hace presa del Satanás y también hace presa de todos aquellos que querían verlo morir. El morbo aumentaba. La mente de aquellos tal vez estaban pensando: ¿a qué horas llora? ¿A qué horas se rinde? ¿A qué horas dice: no es cierto lo que yo dije, no es cierto lo que yo hice? ¿A qué horas se muere este impostor? Porque lo consideraban un impostor después de que le habían escuchado maravillosamente hablar como nadie antes lo había hecho, después de que lo habían visto hacer milagros probablemente también en esas personas. Estaban ahí escarneciéndolo. Los discípulos cobardemente estaban escondidos. Nadie estaba en él ni estaba defendiéndolo a él. Cristo estaba solo, soportando todo el castigo. Ahí estaba nuestro Señor. Pasaban los minutos. Él no decía nada. Hasta que llega ese momento maravilloso. Ese momento que todos debemos de tener en nuestro corazón como algo sagrado, maravilloso y glorioso. Cuando abre su boca por primera vez en la cruz y va a decir el primer decreto de vida para todos nosotros. Porque Él estaba ocupando, de acuerdo a la ley, ese lugar que debía de ser, porque era la fiesta de la Pascua. Era el día 14 del mes de Nisan, de acuerdo al calendario judío, y se tenía que sacrificar un cordero sin mancha, un cordero que no tuviera enfermedad. En este caso, Jesús estaba ocupando el lugar de ese cordero. Jesús estaba sacrificando su vida. Él no había tenido pecado y sin embargo estaba recibiendo el castigo de todo el pecado del mundo. Estaba en esa cruz. Él estaba sufriendo por toda la humanidad. En ese instante en que estamos recordando esto, de ese sacrificio en la cruz de parte de nuestro Señor Jesucristo, en ese instante también podemos imaginarnos qué podría haber estado ocurriendo en el cielo. El cielo también estaba expectante. El cielo también estaba conmovido de lo que estaba viendo y estaba observando en Jesús. Al mismo tiempo, los ángeles del cielo sabían que se empezaba a cumplir la gran promesa dada por Dios Padre después de la caída del hombre y de su expulsión del jardín del Edén, cuando le dijo al mismo Satanás que lo había tentado y lo había hecho caer en pecado: pondré enemistad entre la mujer y tú, entre su simiente y tu simiente. Esa simiente de esa mujer te va a herir la cabeza, te va a aplastar la cabeza. Tú le vas a herir el calcañar. El Señor 4000 años antes de este día estaba diciendo la forma en que iba a dar la salvación para el mundo, porque era un Dios justo y Él lo sabía. Satanás no sabía que no podía Dios ofrecer ningún sacrificio a menos que fuera con un hombre, que al hombre no lo podía volver a hacer quitándole el libre albedrío, la voluntad para decidir, porque entonces no iba a ser una relación por amor, e iba a ser también una situación injusta para poder perdonar a toda la humanidad. Tenía que ser un hombre con la naturaleza de hombre y poder vivir en esta tierra y ser sacrificado para el perdón de todos los pecados. Ese día estaba sucediendo. El cielo estaba expectante, el cielo estaba estremecido, y entonces Jesús, haciendo uso de la fuerza que el Espíritu Santo le daba, dice, como lo menciona Marcos capítulo 15, Lucas capítulo 23, 34: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La primera palabra, el primer decreto de vida para nosotros es el perdón dado por Jesús, y que por lo tanto, gracias a ese perdón, estábamos recibiendo por gracia la salvación de parte de Dios, y empezaba la justificación del hombre ante Él y la reconciliación que nada ni nadie hubiese logrado. Jesús lo estaba logrando. Tiene una ofrenda de palmas a nuestro Señor. Aleluya. Él estaba logrando eso. Antes que cualquier cosa,
el hombre necesitaba el perdón. Jesús no podía morir nada más así. Necesitaba que hubiese un decreto sobre la humanidad. Y entonces era el único que iba a interceder por toda la humanidad. Y tenía que hablarlo. Era su sangre preciosa derramándose, que equivalía a la sangre de aquellos corderos que sacrificaban y rociaban como símbolo del perdón sobre todos los pecados del pueblo, pero que tenían que hacer vez tras vez. Y en esta ocasión era el mismo Jesús el que lo hacía, y con su sangre preciosa estaba lavando los pecados de toda la humanidad, no nada más del pueblo de Israel, sino de toda la humanidad, y además lo estaba decretando, porque su palabra es poder, su palabra es viva y eficaz. Así que estaba decretando la primera palabra de vida para la humanidad, el perdón sobre todos los pecados. De tal manera que ahora venimos a este momento, venimos a la actualidad, nos venimos desde el Gólgota acá y le preguntamos a Dios, entonces, Señor, ¿cuál es la palabra para nosotros hoy? Y Dios nos responde la palabra que decreta la salvación y la justificación de sus pecados, lo cual se los escribí a través de Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 1, que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya están justificados. Decimos amén. Ya no hay culpa sobre ustedes. Jesucristo está pagando el precio del pecado de toda la humanidad, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Déjale otra ofrenda de palmas al Señor. Aleluya, aleluya. Esa palabra de decreto de vida ahora que debe sonar en nuestras mentes, no solamente es la de hace 2000 años, hace 2000 años la dijo Jesús y fue un hecho ya consumado. Perdónalos, ya hay perdón en todo aquel que se arrepiente y cree. Nosotros nos hemos arrepentido y hemos creído, y hoy puedes arrepentirte y puedes creer al sacrificio de Jesús en la cruz. Y la palabra que hoy viene a tu vida de parte de Él, y ya no desde la cruz, sino de la diestra de Dios Padre en el cielo para tu vida a través del Espíritu Santo, es: ya estás perdonado, ya estás justificado, ya tienes salvación. Amén. Esa es palabra de vida, y eso es lo que sucede en la cruz hace 2000 años, y es lo que sucede hoy en tu vida, de acuerdo al gran sacrificio que Jesús hizo por ti y por mí, y lo hizo por amor. Después, ¿qué sucede? Pasan otros instantes. El universo sigue expectante. Nadie conoce más que el Padre lo que va a seguir. Nadie conoce más que el Padre y Jesús lo que va a hablar con su boca y va a decretar para la vida de toda la humanidad a partir de ese instante. Si ya están justificados, si ya estamos perdonados, si ya empezamos una reconciliación con el Padre, la siguiente pregunta es: ¿cuál es nuestro sitio? ¿Dónde tenemos que estar? ¿A qué tenemos derecho si ya estamos perdonados de acuerdo al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? Lucas capítulo 23, versículo 43, el Señor lanza la segunda palabra, el segundo decreto de vida, y dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo? Hoy. Había dos ladrones, uno le injuriaba, pero el otro le reconocía, le decía: mira, nosotros tenemos causas, tenemos todo en contra, hicimos lo malo, así que sí nos toca, es justo que estemos aquí pagando. Pero él no tiene ninguna culpa, y por eso se dirige a él y dice: Señor, te pido que te acuerdes cuando llegues allá de mí. Y Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás en el paraíso. Y ese decreto de vida sigue siendo un hecho ahora para todos y cada uno de nosotros. Cuando nos arrepentimos, cuando pedimos el perdón, creemos a ese perdón
y a esa justificación. Empezamos a vivir la experiencia de esa justificación y de ese perdón en nuestras vidas. La Biblia nos dice hacia dónde nos toca estar, qué es lo que nosotros ahora somos, de acuerdo a la palabra que nos dice en Colosenses capítulo 1, versículos 12 y 13, cuando nos menciona con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar ¿de qué? De la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Así que no nada más es hasta el día que yo me muera voy a estar allá. Desde el momento que tú aceptas a Jesús, Él te traslada a su amado reino. Desde ese momento ya eres un ciudadano del reino de Dios. Desde ese momento tienes derecho a todo lo que hay en ese reino. ¿Y cómo te vas a entender? ¿Cómo te vas a enterar de qué es lo que tienes derecho? La Escritura también te dice que es el Espíritu Santo quien te va a enterar de lo que ya te ha concedido. Y si tú estás enterado, el reino de Dios, hay paz, hay gozo, hay amor, hay fe, no hay enfermedad, no hay dolor, no hay aflicción, hay todo lo divino que te corresponde para ti en esta vida, viviendo en esta vida y viviendo en este planeta, de tal manera que todo aquel que tiene a Cristo en su corazón y le ha creído ese segundo decreto de palabra de vida para ti, ahora dices, yo pertenezco al reino. Él me está trasladado a ese reino y en esta tierra yo puedo vivir todo lo que Él ya me prometió, porque ahora la promesa se convirtió en herencia. Ya no estoy esperando que venga la promesa, sino que estoy esperando que yo le crea a la herencia de la cual yo estoy disfrutando, porque para que tú disfrutes una herencia tiene que morir el testador, y el testador era Jesús, y Él murió en una cruz y resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre y te está enterando que todo lo que a ti te estaba destinado ahora te es posible en Cristo Jesús. Denle una ofrenda de palmas a nuestro Señor Jesús. La segunda palabra entonces decreta el traslado a su amado reino. Seguían pasando los instantes, pero había más todavía por decir. Había más decretos que el Señor Jesucristo tenía que hablar sobre la humanidad. Y entonces en un momento mira hacia abajo, mira quién está ahí, y en el Evangelio de Juan capítulo 19 versículo 26 nos dice cuál fue esa tercera palabra, ese tercer decreto de vida para nosotros. Cuando Él dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien Él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. En ese momento, en un momento de terrible dolor, en un momento de terrible aflicción, nuestro Señor Jesucristo, con el gozo puesto, es decir, con la actitud que debía tener, dada por el Espíritu Santo, ve lo que tiene enfrente. Y no solamente ve lo que tiene enfrente, sino que ve todo el futuro también de la humanidad. Al decirle estas palabras, tenemos que recordar lo que Él ya anticipadamente había dicho en cuanto a la provisión que tendríamos de parte de Él, en cuanto a tener la confianza de quién es nuestro proveedor y en qué áreas es nuestro proveedor. En ese instante tal vez todos nos enfocamos a que era María, a que su hijo, que era el que le sustentaba, ya no iba a estar, y que se le estaba encargando a Juan, el discípulo amado, para que la recibiera en su casa y para que estuviera al tanto de su manutención. Pero tenemos que ir más allá, tenemos que ir al espíritu de esa palabra y lo que por decreto ahora el Señor nos hace posible vivir. Así que si le preguntamos a Dios, Señor, ¿cuál es ese decreto? ¿Cuál es esa palabra, esa tercera palabra para el día de hoy?
El Señor nos respondería. Juan, capítulo 14, versículo 16 dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y esa promesa ya se cumplió. Decimos amén. Ahora es el Espíritu Santo quien nos provee de todas las riquezas espirituales en Cristo Jesús. Es el que nos traslada a ese reino y nos entera de todo lo que ya nos pertenece gracias a Jesús. De tal manera que no estamos huérfanos ni estamos desprovistos y no podemos pensar, ya no tenemos quien nos provea, sino tenemos a Jesús a través de su Espíritu Santo quien nos provee espiritualmente, pero también en lo material. También nos dice que existe esa provisión. Vaya usted por favor a Hechos capítulo 2, versículo 44, cuando dice así: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gloria a Dios. Cuando tú tienes a Cristo, cuando tienes la provisión del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va transformando conforme imagen y semejanza de Dios. Le empiezas a creer al Señor, empiezas por fe a recibir la provisión espiritual de Él en tu corazón. Empieza a transformar tu corazón, le empiezas a creer en cuanto a que ames a Dios con todo, pero también ames a tu prójimo como a ti mismo. De tal manera que empieza a haber creyentes, se empieza a formar una comunidad, se empieza a formar el cuerpo de la iglesia, y el cuerpo de la iglesia que está en un solo sentir, en una misma fe, en un mismo espíritu, pueden verse las necesidades de unos por los otros, de tal manera que también la provisión material está asegurada cuando un hermano te bendice, cuando otro hermano te bendice, cuando alguien ve por la necesidad tuya y tú ves también por la necesidad de los demás. Y no solamente como iglesia, sino también te lleva a dar provisión hacia los demás para que crean en el testimonio de un Dios todopoderoso que te provee y te sustenta todas tus necesidades. Y a la vez el mismo Señor te dice: yo también me fijo en lo mío, porque a través de tu testimonio y a través de lo que está ocurriendo en sus vidas, muchas más almas van a ser traídas a esta iglesia, a este cuerpo que se llama iglesia, para engrandecer el reino de Dios, estableciéndolo aquí en la tierra. Así que si nos preguntamos cuál es esa tercera palabra que nos da esa confianza de que Él proveerá, la encontramos en Juan capítulo 16, versículo 33, cuando dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Decimos amén. Lo que te quiere decir el Señor: todas tus necesidades, todo lo que a ti te falta, todo de lo que tú no has sido provisto, el Señor tiene cuidado. Claro que vas a tener problemas, claro que vas a tener obstáculos, claro que vas a tener aflicción, pero confía, yo ya lo tengo preparado para ti y te voy a proveer en lo espiritual, en lo material, y te voy a usar para que bendigas a los demás y entre todos bendigan a mucha más gente, para que crean en el Dios que provee, en el Dios que tiene cuidado, en Jehová, el pastor que nos sustenta todo lo que nosotros necesitamos. Decimos amén. Esa palabra sigue decretando vida. ¿Cuántos están sintiendo esa vida el día de hoy? Así que vamos otra vez al Gólgota.
ya han pasado varias horas. Ya estamos cerca de la hora novena, es decir, en el horario judío, son cerca de las 3 de la tarde. Casi 6 horas en la cruz el Señor. Y entonces tiene que seguir sucediendo algo que nos signifique esa vida total. Tal vez nos hemos preguntado por qué 7 palabras. Yo no he encontrado ningún exegeta bíblico, ninguna teología que nos diga exactamente cuál es su interpretación. Pero si usamos los más elementales fundamentos bíblicos, sabemos que el 7 simboliza perfección. Así que en la cruz, también Jesús estaba dando muestras de la perfección de vida para todos y cada uno de nosotros. ¿Cómo no voy a estar agradecido? ¿Cómo no voy a postar delante de Él y decirle, Señor, este momento te lo dedico a ti? En este momento no hay nada más importante que tú. Tú me estás dando inmerecidamente tu perfección, me estás haciendo partícipe de tu gloria. ¿Cómo no voy a tener un corazón agradecido como el que tenemos el día de hoy? Así que ahora escuchemos nuevamente. Vamos otra vez rapidito al Gólgota. Y vemos que ya han pasado varias horas. Ya casi son las 3 de la tarde. Hemos escuchado 3 palabras que el día de hoy el Señor nos ha dicho, estos son los efectos de vida que ahora disfrutas, pero necesitamos más. Así que en Mateo, en el capítulo 27, en el versículo 46, dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es de dar risa y a la vez, a veces hasta enojo por la ignorancia que hay acerca de este texto. Cuando empiezan a decir pobrecito, porque está interpretando hace una cara de estoy derrotado, cuando realmente lo que estaba haciendo Jesús, recuerden que en Jesús se cumplió toda la escritura, y Jesús lo que estaba haciendo era declarar lo que es su palabra, de lo que estaba sucediendo, de lo que estaba profetizado, de lo que ya estaba sucediendo. Si usted se va al Salmo 22, le pido que vayan ahorita, ya en la intimidad, léalo detenidamente. Y en ningún momento se ve el mínimo rasgo de derrota. Es un Cristo que está hablando de la derrota de la humanidad antes que Él, de la derrota de sus adversarios y de la derrota de Satanás. Cuando dice, perros me han rodeado. Pero no voy a ceder. Y si lee y sigue leyendo hasta el final, el Salmo 22 termina diciendo que aquel que estaba diciendo esas palabras sería alabado por toda la eternidad. Era Jesús. Estaba triunfando en la cruz. Pero la traducción de lo que él estaba diciendo, solamente recordando lo que él ya había profetizado a través del salmista en el capítulo 22, era algo muy simple de entender. La carne, los deseos de la carne sin Dios significa tu tendencia al pecado. La naturaleza humana se movía en los deseos de la carne y por tanto su tendencia a ser pecadores. En ese momento llegaba al punto álgido del sacrificio, porque en ese momento estaba declarando la carne, los deseos de la carne
ahora están crucificados en esta cruz. Y cuando dice, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado solo? Porque Dios no comulga con el pecado. Dios no podía estar con esa carne. Y Jesús lo estaba diciendo para que se entendiese a partir de ahí y por los siglos de los siglos, que a menos que estés en Cristo y crucifiques los deseos de la carne en esa cruz, podrás ser perdonado, justificado, reconciliado y salvado por aquel que dio la vida por ti y que se llama Jesucristo. Dale una ofrenda de palmas a Él. ¡Aleluya! Así que es una palabra que está decretando vida, es un momento de gran dolor, es un momento álgido, es un momento el más difícil que está pasando en la cruz, pero a la vez es el que te significa de una vez por todas que todos tus deseos carnales se crucifican en esa cruz, de tal manera que cuando tú crees en Jesús, aceptas a Jesús, acuérdate que Él ya hizo una palabra, un decreto de vida sobre ti, en cuanto a que los deseos tuyos están clavados en la cruz y que ya no te dejes engañar ni te dejes llevar por esos deseos carnales, sino que ahora te dejes llevar por aquel que dio la vida por ti. Decimos amén. Y entonces empieza tu santificación, tu alejamiento del pecado, tu capacidad por medio de su gracia para tener poder y decirle no a las tentaciones, no al pecado y entregarle tu vida a Cristo. Decimos amén. Así que en ese momento es un momento también de victoria y es una palabra de vida para nosotros, y que nos venimos a este día y le pedimos al Señor la palabra que decrete esa vida, y la encontramos en Gálatas capítulo 2 versículo 20, cuando dice a través de Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta palabra decreta la crucifixión de la carne y una nueva vida en la fe. Amén. Amén. Así que el Señor sigue en esa cruz y sigue todavía vivo y sigue decretando vida para toda la humanidad, para todo aquel que cree. Pasan los instantes, apenas unos instantes. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, en el versículo 28, dice algo muy breve, pero a la vez también con mucha profundidad en lo que significa esa palabra para nosotros, en lo que significa vida para nosotros. Juan 19, 28 dice: tengo sed. Tengo sed. Déjeme decirle que ninguna de las palabras que él decía no la entendían ni las escuchaban. Hasta el día de hoy muchos no las entienden. Pero gloria a Dios, porque hoy nos está revelando a través de su Espíritu Santo lo que debemos entender. Amén. El Señor Jesús dijo: tengo sed. ¿Qué sed? Es la sensación que uno tiene cuando falta líquidos en el cuerpo. Y también estaba cumpliendo lo que estaba escrito de él en el Salmo 69, versículo 21. Estaba hablando de ese Salmo de Jesús y estaba hablando de lo que iba a padecer en esa cruz. Y esa sed, por lógica, era por la gran deshidratación, el sangrado que tenía nuestro Señor Jesucristo, la gran tensión que estaba sufriendo. Obviamente estaba en ayuno, no había comido nada, había deshidratación y por lo tanto el cuerpo responde con sed. Pero esa sed, también viendo a futuro, a lo que Él estaba decretando, que es vida para todo aquel que creyese en Él, como lo estamos haciendo nosotros, significaba una palabra maravillosa, otro decreto de parte de nuestro Señor Jesucristo. Esa sed simboliza esa gran sensación que se experimenta en un infierno al que iba toda la humanidad, que no podía alcanzar la salvación. Recuerda que el Señor nos habla a través de varios evangelios, de algunos de los evangelios, de lo que se vive en el infierno, de cómo un ser que va al infierno está entre fuego. El fuego es sinónimo de sed. Todo lo que sufre de día y de noche sin cesar,
todo eso ocasiona sed. Es una sed interminable, es una sed que no se puede saciar. Aquel rico le decía con la punta del dedo, una gotita de agua, tengo gran sed. ¿Se acuerdan de ese? De Lucas capítulo 15. Es una gran sed la que se vive. Así que Jesús estaba decretando algo, lo que había dicho a aquella mujer samaritana en aquel pozo, y que lo encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículo 13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esta palabra decreta una humanidad que estaba destinada al infierno por el alejamiento que había hacia el Padre. Estaba terminando. Ahora la humanidad en Cristo ya no tendría sed. ¿Decimos amén? Amén. Esa es la palabra que decreta también vida. Para ir a la sexta palabra, ya casi las 3 de la tarde, en el capítulo 19, versículo 30 del Evangelio de Juan, nos dice así: consumado es. Es decir, el Señor Jesucristo estaba decretando que todo lo que se tenía que hacer para la salvación de la humanidad ya estaba hecho. Y estaba hecho en Él, por Él y para Él. Todo estaba hecho en ese momento. De tal manera que lo que decreta vida para nosotros el día de hoy lo podemos encontrar en la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, a partir del versículo 24. Búsquelo, por favor. El cual nos dice así: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora. ¿Cuándo? Ahora. Por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Qué maravillosa palabra de vida. Jesús decreta que ya lo hizo todo, que el sacrificio de Él es único y para siempre. Ya no tenemos que estar viendo o esperando que alguien haga otro sacrificio. Jesús lo hizo todo, una sola vez y para siempre. De tal manera que está decretado que el sacrificio que necesitábamos para perdón de los pecados, Jesús ya lo hizo, y por eso dijo en ese momento: consumado es. Y hoy nos dice: el sacrificio ya está hecho. Dale una ofrenda de palmas a nuestro Señor. ¡Aleluya! Y una vez que hemos escuchado esas 6 palabras que nos han significado vida, necesitamos una séptima que nos dirija la tendencia de nuestra vida futura, una vez aceptado a Cristo y reconocido ese sacrificio,
y alabándolo como Señor y Salvador. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, versículo 46, el Señor Jesucristo lanza la séptima palabra cuando dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta palabra, esta declaración nos lleva a tomar la decisión de entregar toda nuestra vida a Él, pues es Él nuestro Señor y Él es nuestro Salvador. Decimos amén. Recuerden que Jesús, siendo Dios, no escatimó nada, no estimó, siendo Dios, tener que humillarse a condición nuestra, condición de hombre, tomando nuestra naturaleza humana y muriendo en una cruz, pagando por los pecados de todos nosotros, siendo Él puro y sin mancha, por obediencia a su misma palabra. Y haciéndolo Él y consumándolo Él, ahora tiene toda la potestad sobre todas las cosas. Ha regresado a su lugar que le pertenece. Ahora Él es Dios nuevamente y ahora está sobre todos y cada uno de nosotros, hablándonos todos los días, tratando de que recordemos, tratando de que entendamos, tratando de que aceptemos, tratando de que vivamos 7 decretos de vida que nos significan todo ese sacrificio en la cruz, para que entonces estemos seguros de nuestro perdón, de nuestra salvación y de nuestra vida eterna en Él. ¿Cuántos dicen amén? Así que cuando dice: en tus manos encomiendo tu espíritu, al día de hoy la palabra de vida significa para nosotros: entrego mi vida al Señor, tal y como hoy nos lo dice en Hebreos capítulo 6, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado. ¿Cuándo? Ahora, cuando tú aceptas a Cristo y todo lo que Él te está diciendo el día de hoy. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Tú tienes estas palabras de vida ahora en tu corazón. Le entregas tu vida al Señor. Ahora tu fruto va a ser la santificación. Eres santo porque ya estás justificado, y eres santo porque la gracia de Jesús te hace ser fuerte ante la tentación y no caer en el pecado. Ahora el pecado, ahora tú lo tienes abajo de ti. Ya no eres esclavo del pecado. El pecado ya no se enseñoreará de ti. El pecado todavía estará por presente, estará enfrente de ti porque todavía tienes carne. Pero ahora tienes la gracia de Jesús que te hace enseñorearte sobre ese pecado, sobre esa tentación, te hace libre y te hace santo, apartado del pecado. El que hace santo se llama Jesucristo. No es el hombre, no necesita protocolos tontos, no necesita ningún conclave, no necesita ninguna reunión de nadie. Jesucristo es Rey, Jesucristo es Señor, Jesucristo es Dios. Y cuando entendemos su palabra y la tomamos para nosotros, decimos: este decreto de vida es para mí. Ahora soy santo porque por su gracia me aparto del pecado. Cuando llego a caer en ese pecado, sé que recurro a esa gracia y mi arrepentimiento, porque recuerdo que en esa cruz dio 7 palabras, 7 decretos que ahora son vida para mí, y esa vida es una vida eterna en Cristo Jesús. Dale una ofrenda de palmas a Él. ¡Aleluya! Porque dice el versículo 23: porque la paga del pecado es muerte, de donde yo vengo, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. De manera que el que tiene al Hijo tiene la vida, y esta vida eterna. Desde el momento que tú aceptas en tu corazón a Jesús como Señor y Salvador, te arrepientes, aceptas esa justificación, ese perdón, esa santificación y esa consagración, tú ya tienes la vida eterna. Tú ya estás viviendo eternamente. Ya cuenta cada minuto que estás viviendo como esa eternidad con Jesús. Son un momento temporal que vas a vivir aquí, pero después toda la eternidad al lado de Jesús. ¿Cuántos decimos amén? Así que 7 palabras maravillosas, 7 palabras, 7 decretos maravillosos
de vida para nosotros. La primera que decreta la salvación y la justificación de nuestros pecados. La segunda que decreta el traslado a su amado reino. La tercera que decreta confianza en que Él proveerá para todas nuestras necesidades espirituales y materiales. La cuarta palabra que decreta la crucificación de nuestra carne en esa cruz. La quinta que significa la palabra que decreta que una humanidad, nosotros que estábamos destinados a un infierno y tener una eterna sed, ahora ya no estamos destinados ahí, sino destinados al cielo y tendremos toda nuestra sed satisfecha porque correrán ríos de agua viva en nuestro interior, satisfaciendo nuestra sed primeramente espiritual para que todos los días alabemos a Dios. La sexta palabra, la palabra que decreta que todo ya lo hizo nuestro Señor Jesucristo. No estamos esperando ya ningún Salvador, ya no estamos esperando ningún Mesías. El Mesías ya vino y cumplió su trabajo, su objetivo en esta tierra. Y la séptima palabra que nos decreta que nuestra vida debe de ser una vida entregada totalmente a nuestro Señor Jesucristo. Así que el día de hoy, si ponemos por favor una oración. Cuando hemos escuchado toda esa palabra, ya no miramos al Cristo en la cruz, ya lo estuvimos observando, ya redarguyó nuestro corazón también. Eso espero. Para nada vimos un Cristo del cual le pudiésemos tener lástima, porque cuando Él pasaba con la cruz y vio a aquellas mujeres llorando, les dijo: mujeres, no lloren por mí, lloren por ustedes. Yo sé a dónde voy, ustedes todavía no saben. Gracias a Él, hoy sabemos a dónde vamos. Gracias a Él, ya no nos sentimos ni derrotados, ni tampoco inseguros. Sabemos lo que estamos viviendo gracias a Jesús. Y toda la lástima y el dolor y la tristeza es por ver la injusticia de nuestra conducta original, tan cruel sacrificio en la persona de Jesús. Y que ese sacrificio lo hizo por amor a nosotros. No es porque le hayamos amado a Él primero, Él nos amó primero. Vemos un Cristo cumplidor de su palabra. Vemos un Cristo con una valentía como nadie la pudo haber tenido, la tiene o la tendrá. Hemos escuchado a un Cristo, pero con un corazón dispuesto, que al conocer esa verdad que nos dice el día de hoy, nos llena de gozo y de esperanza. Y que ahora ya no queda ningún pensamiento, ni en nuestra mente ni en nuestro corazón, de tristeza por Él, sino más bien queda en nuestra mente y en nuestro pensamiento el agradecimiento eterno por todo lo que hizo, por todo lo que hace y por todo lo que hará. Hoy la palabra de vida resultante de esas 7 palabras que decretaron para nosotros la vida que actualmente podemos gozar, no lo busques en lo verde. La podemos decir de esta manera: pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses,
y muchos señores. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Sus 7 palabras son 7 decretos que hoy son nuestra palabra de vida y esperanza. Esa palabra es la palabra de fe, de salvación, de vida eterna en Cristo Jesús, que predicamos día tras día. Así que es un Cristo maravilloso. Hemos escuchado 7 palabras que mencionó en la cruz, que son 7 decretos que para el día de hoy nos significan 7 palabras de vida y una vida eterna en Cristo Jesús. El domingo recordaremos el momento que Él resucitó, pero también nos traerá al presente para saber cómo una piedra puede estar siendo un obstáculo para que esa vida resucitada que Cristo te da no pueda estar gozándose de todas esas maravillas que ya te entregó. Si hoy escuchaste que Él ya decretó vida para ti, el domingo tienes que venir y escuchar y estar seguro de que por muy grande que sea la piedra, por muchos sellos que le pongan, por muchas guardas que estén ahí tratando de impedir que salga esa vida resucitada, para Cristo no hay nada imposible. Así que gracias a Dios te voy a pedir que te pongas en pie. Igualmente ahí en casa. Al principio les decía que esta palabra era para vidas resucitadas, es decir, para todos aquellos que han aceptado verdaderamente a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, que se han arrepentido genuinamente, que han pedido perdón, que han aceptado ese perdón y esa justificación y esa reconciliación con Dios. Para todos ustedes que son vidas resucitadas, hoy esta palabra les ha ratificado que es verdad y que la vida que viven es una vida eterna en Cristo Jesús. Que no permitan que nada ni nadie les entorpezca lo que el Señor ya nos ha concedido. Si tú no eres una vida resucitada y todavía dudabas hasta este momento de quién era Cristo, de lo que sucedía en esa cruz aquel día, sé que hoy te ha quedado perfectamente claro y que baste con que abras tu corazón y repitas conmigo: Señor, hoy he escuchado estas 7 palabras que son 7 decretos de vida. Hoy me arrepiento y te pido perdón. Acepto tu perdón, acepto tu justificación. Quiero estar reconciliado contigo.
Y por ello, hoy declaro que tú eres mi Señor y Salvador, que quiero consagrar mi vida a ti, que a través de tu Espíritu Santo me transforme a imagen y conforme a semejanza tuya. Gracias, Jesús. Si tú lo acabas de hacer, empieza a vivir el efecto de esas 7 palabras, de esos 7 decretos de vida que Jesús hizo en la cruz. Esto no es una simple fórmula, esto es una realidad que muchos ya vivimos y nos gozamos en ello. Aprecia quién es Jesucristo en tu vida. No es una religión, no es un artículo de fe. Él es Dios, Él está vivo y hoy quiere bendecirte a ti y a toda tu familia. Recíbele con gozo. Y si acaso tú le recibiste con gozo, le recibiste en tu corazón algún día, pero solamente lo dejaste ahí en la puerta como Él nos hablaba el domingo pasado, deja ahora que entre a lo más íntimo y te ayude a sacar a los ladrones que han estado minando tu corazón. Deja que Él entre a lo más íntimo para ayudarte en tu incredulidad y activar tu fe. Deja que entre a lo más íntimo para que tú te convenzas de quién es Él, como Dios, como tu Señor y como tu Salvador. Permítele actuar en tu vida. Permítele ser el Dios que Él anhela ser para ti. Oremos. Te damos gracias, Señor, en esta hora, porque nos has hecho ir a ese monte Calvario. Recordar, pero no solamente recordar 7 palabras que dijiste, sino entender y ser ministrado por ellas como nunca antes lo habíamos tenido. Al mismo tiempo nos hiciste venir a nuestro día, a nuestro tiempo actual, y poder también escuchar de ti el efecto de esos 7 decretos para nosotros. Te damos gracias, Señor, porque cada vez que escudriñamos tu palabra y cada vez que tú nos hablas, te admiramos más, Señor, te alabamos más. Queremos seguir adorándote, Señor, por toda nuestra vida, ser instrumentos tuyos para que muchas almas se conviertan a ti, para que entiendan, Señor, que no hay como estar delante de tu presencia, que no hay como estar buscando tu rostro, que no hay como estar hablando contigo y escuchándote a ti. Lo más preciado que podemos tener es eso. Así que llévanos, Señor, para todas esas almas indiferentes, frías, que hasta el día de hoy no han querido que tú entres a lo más íntimo de sus corazones, porque siguen viviendo en este mundo. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos para llegar a sus corazones y que realmente se conviertan y que gocen, Señor, cada día de esa vida eterna y de todo lo que tú ya nos has concedido. Ayúdanos, Padre, para ser un factor de cambio en este mundo, ser hijos verdaderos, que como diría aquel soldado romano, cuando tú entregaste tu espíritu, verdaderamente este era hijo de Dios. Que el mundo diga, verdaderamente estos son hijos de Dios. Señor, te damos gracias. Ayúdanos con tu espíritu todos los días de nuestra vida y que muchas más almas sean convertidas a ti. Te damos gracias, Padre, nuevamente por los decretos de vida que tú mencionaste hace 2000 años y que hoy son una realidad en medio de todo aquel que ha creído. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Regálame una ofrenda de paz.